Esta es tu vida, sé protagonista. Dirige tu futuro en el mejor lugar. En la UBAC, detona tu potencial. En la UBAC, sé libre para avanzar. Somos tu gente, hagámonos más fuertes. Juntos lograremos triunfar. Hola a todos, mi nombre es Jorge Alba, soy compositor y artista sonoro, egresado del Conservatorio de las Rosas ya hace algunos años. Y bueno, estoy muy contento por esta charla titulada La relación de la música y el arte sonoro con las ingenierías. Bueno, les platico un poco de lo que yo hago. Desde hace algunos años me he interesado mucho por las nuevas tecnologías y la música que estoy haciendo de cierto corte experimental tiene que ver con el uso de hardware y software de uso general, ¿no? Placas electrónicas, sensores, etcétera. Entonces, la idea de esta charla es mostrarles un poquito el panorama general de lo que es este tipo de música y las relaciones que puede tener con ciertos aspectos que podrían ser o podrían parecer que están fuera del área de las artes, como es ciertas ingenierías, ciertas cuestiones de robótica, ciertas cuestiones de dispositivos electrónicos, etcétera. Entonces, la idea es un poco vincular y mostrarles un poco el panorama de esos dos mundos o esos mundos que se pueden integrar dentro de las artes y ciertas ingenierías. Entonces, sin más, agradezco mucho la invitación a la UBAC, estoy muy contento y comencemos. Bueno, para entrar en contexto, les voy a platicar este, qué tipo de música es la que hago, qué tipo de música es a que me refiero en esta charla, ¿no? Estoy hablando de música contemporánea y música electroacústica. Este tipo de música que viene de, digamos, de una vertiente de lo que es la música clásica, eh, tiene varias propuestas. El siglo XX es uno de los momentos detonadores de las diferencias y de otras búsquedas con el sonido respecto a la música. Y en el siglo XX el compositor adquiere otro tipo de roles, el compositor se vuelve intérprete, el compositor usa tecnología. eh, si nos ubicamos un poquito en principios, mediados de siglo, los dispositivos de grabación y reproducción, llegó un momento en que ya podían ser usados de manera digamos, más general y se pudo trabajar más con eso y obviamente el mundo del arte y de la música lo aprovechó, ¿no? Entonces el compositor tiene nuevos parámetros, el ruido es otro de los aspectos que curiosamente eh, empiezan a mostrarse, no curiosamente porque obviamente los ruidos o el sonido en el siglo XX ya empieza a cambiar. No es lo mismo el sonido o los sonidos que habitaban en el espacio en el que estábamos en el siglo XIX. A partir del siglo XX, las máquinas son parte importante de los sonidos y obviamente el quehacer musical y el quehacer sonoro se interesó por eso, ¿no? Entonces, otro aspecto muy importante, la técnica de componer, la técnica de hacer música, se vuelve tecnología, ¿no? Ese es algo de los cambios, uno de los cambios más importantes en este momento, ya que, como les decía, el avance tecnológico, los grabadores de reproducción, la cinta, la manipulación de ese tipo de objetos, los osciladores, los sintetizadores, toda esa parte que empezó a desarrollarse se usó dentro del quehacer musical y la composición. En términos generales, la música electroacústica que les comento, que es música hecha con sonidos electrónicos, se basa en tres puntos importantes. Esto se los digo para tener un contexto general del tipo de música que estamos hablando y cómo poco a poco vamos a ir viendo de su relación con
con la tecnología y con otras áreas que no son propiamente artísticas. Entonces, les mostraba los formatos de presentación. Tenemos mixto, tenemos acústica y tenemos el tiempo real. Entonces, la música se puede hacer de manera mixta. Cuando se dice mixto, es un ejemplo de si vamos a componer una pieza para violín. Tiene sonidos electrónicos, simplemente se dispara una pista y es un soporte fijo, ¿no? Es una cuestión mixta de un sonido acústico, un instrumento acústico, con sonidos electrónicos que salen de bocinas. Cuando hablamos de acusmática, anteriormente me equivoqué, dije acústica, es acusmática. Acusmática refiere a el sonido que solo sale por las bocinas, ¿no? Entonces, muchas de las obras que se empiezan a hacer mediados del siglo XX, con los dispositivos de reproducción, con grabadores y reproductores, se empezó a hacer música solo para bocinas, ¿sí? Se hacían procesos electrónicos en los estudios y esa música que conocemos como acusmática por lo general solo es con bocinas y se reproduce muchas veces en estéreo o en multicanal, ¿sí? En espacios donde podemos tener 2, 4, 6, 8, hasta muchas bocinas, ¿no? Hay lugares en el mundo que tienen espacios donde hay hasta 64 bocinas. Imagínense un concierto donde estamos en un espacio donde hay 64 bocinas. Yo tuve la oportunidad de presentar una pieza en el 2012 aquí en México en el Museo de Arte Contemporáneo de la UNAM, en un espacio que se llama Espacio de Experimentación Sonora, donde había 24 bocinas, ¿no? Entonces uno entraba al espacio, se podía quedar un rato, escuchar la pieza y después salir. Entonces, ese es un primer ejemplo. Bueno, esos son algunos ejemplos de los formatos de presentación de este tipo de música. También tenemos la música que es en tiempo real, ¿sí? O live electronics, se refiere a esa música que se hace con procesos en vivo. Hay un proceso del sonido que se hace en tiempo real y eso se hace a través de software o se hace a través de hardware, ¿sí? Bueno, ese es el contexto general. Les voy a mostrar esta imagen de Luigi Russolo, un italiano que escribió el Manifiesto Futurista, esto es de 1913. Inventó este tipo de instrumentos, se llama intonarramuri, es una entonación, una especie de entonación, es ruido, en realidad son una especie de, como si fueran matracas por dentro, o algunos artefactos, varía según el tipo de objeto que estaban haciendo, pero era experimental. Ahorita les muestro un video de cómo suena este tipo de instrumentos, y bueno, aquí lo muestro porque es un punto interesante. El Manifiesto Futurista de Luigi Russolo en 1913, estamos hablando ya de más de un siglo, donde por primera vez, bueno, las primeras manifestaciones, o la manifestación más importante de la importancia del ruido para hacer música, ¿sí? Y sobre todo la importancia de los instrumentos que hacen ruido, ¿no? Se fijan, ese tipo de instrumentos creados, podría parecer algo arcaicos, pero la intención era buscar nuevas sonoridades, ¿no? Entonces en ese manifiesto él muestra algunas ideas de cómo para él la música que se venía haciendo con orquestas, la música clásica, todo ese tipo de música no lograba alcanzar el espectro o el amplio espectro que puede tener el ruido, ¿sí? El ruido entendido como cualquier sonido, ¿no? Cualquier sonido, muchas veces podemos entender el ruido como algo que no es agradable, ¿no? Pero hay una infinidad de ruidos agradables que él mismo en su manifiesto menciona, ¿sí? Les pongo un ejemplo, les voy a mostrar un pequeño video de cómo suena esto.
un ejemplo muy breve de cómo suenan este tipo de instrumentos, los Intonatori Rumori de Luigi Russolo, 1913. Bueno, para cerrar esta primera parte, les pongo un video con algunos fragmentos que engloban lo que es la música electrónica o electroacústica, digamos, desde sus primeras manifestaciones y la diversidad de propuestas, así como yo les decía, hay 3 formatos, mixto, acusmático y en tiempo real. Les muestro eso y pasamos y seguimos. Bueno, antes de eso se me pasaba, en 1950 empezaron a hacerse estudios o laboratorios en los que se empezó a experimentar en conjunción con algunos ingenieros de audio eh, sobre las cintas de ese tiempo, los osciladores, que no es como los sintetizadores que ahora conocemos, que son pequeños, sino que eran unos muebles inmensos donde se hacían oscilaciones, se filtraban esos sonidos, se sintetizaban esos sonidos, y así empezaron a experimentar algunos compositores en estos laboratorios. Los más famosos son el de Colonia, Alemania, en 1950, y el de Radio Francia, también por las mismas fechas. Ambos desarrollaron varias propuestas estéticas en la música a través de estas tecnologías de grabación, a través de síntesis de sonido. Les muestro aquí el ejemplo en este video de todas las propuestas, como una pincelada, un panorama general de las diversas propuestas que ha habido en la música de este tipo, con ciertos dispositivos, que puede ser electrónico, puede ser acústico, y seguimos.
en términos generales ese es un panorama general de la música electrónica, de las varias propuestas que ha habido en todo el siglo XX hasta la fecha. Y bueno, paralelamente tenemos otro, otra parte de la música, que más bien es otra parte del sonido, que es el arte sonoro. El arte sonoro, paralelo a lo que ha sido la cuestión con la música, el arte sonoro viene de las artes plásticas, ¿no? Artistas plásticos que decidieron, sobre todo en la época de los 60s, en el arte conceptual, integrar el sonido a su discurso, ¿sí? Integrar el sonido a su discurso sin ser músicos, ¿sí? Una de las definiciones del arte sonoro es, por algunos, es la no música, ¿no? Usar el sonido, pero sin pretensiones musicales. Eh, Algo interesante del arte sonoro es la multidisciplina y la interdisciplina, ¿no? El poder combinar no solo el sonido y la música, sino con otras disciplinas, ¿no? Y eso es algo que actualmente es primordial. Eh, en los conceptos del sonido como materias donde surgen aquí a través del arte sonoro, y el sonido como un objeto que habita en el espacio, ¿no? Eh, John Cage, que fue un compositor, influyó mucho también en los dos lados, en el lado de la composición musical y en el lado del arte sonoro, a través de ideas que tienen que ver con el determinismo, con el azar, ¿sí? La idea de que la música es todo lo que se escucha, ¿no? No definir la música como algo que no se salga de eso, sino que la música es en realidad todo lo que podemos escuchar. Y algo muy importante, liberar a los sonidos de la música, que eso es todo un tema, ¿no? El trabajo del compositor es organizar, es construir la idea a través de los sonidos, y bueno, el hecho de liberar a los sonidos de la música plantea muchas reflexiones y muchas nuevas formas de hacer la música. Otro personaje interesante es el artista conceptual Marcel Duchamp, más conocido por su famoso migitorio este, en un museo. Y eh, algo muy interesante de este personaje es que el sonido fue muy importante para él en su trabajo. Él mismo se decía que era antirretinal, o sea que a pesar de ser un artista visual, un artista plástico, lo visual no era muchas veces lo más importante en su trabajo, ¿no? Tiene mucha obra en la que el sonido es parte primordial. La idea de sonido-ruido también la plantea él, incluso la idea de esculpir el sonido, ¿sí? Bueno, dentro de el arte sonoro hay dos cosas muy interesantes que he trabajado o que me interesa trabajar, y me he acercado un poco en los últimos años, que es la parte de la instalación sonora y la escultura sonora. Les explico a qué nos referimos con instalación sonora. En la instalación sonora, a diferencia de los conciertos o de la música, son espacios que incluyen sonido. En esos espacios, el escucha entra y habita el espacio y escucha el sonido, ¿no? Entonces la relación objeto, espacio y materia es muy importante, y sobre todo la multisensorialidad. Puede haber instalaciones sonoras que no solo incluyan sonido, sino que incluyan otro tipo de cosas, luz, objetos, etcétera, ¿no? Puede ser multisensorial. Lo interesante también es que este tipo de propuestas de instalaciones sonoras pueden ser permanentes o pueden ser efímeras. Pueden ser una instalación que ya no vuelva a suceder y ya no sea la misma, ¿no? En cambio, en la música, una pieza, por lo general, siempre va a ser lo mismo. Depende del tipo de obra que se haga. Otra cosa interesante es que nosotros, como escuchas, habitamos la obra y no la escuchamos, ¿no? En un concierto nosotros nos sentamos, vemos a los intérpretes en el escenario, y en este caso en las instalaciones sonoras nosotros somos parte de la obra porque eh, la vivimos a través de ella, ¿no? En un espacio donde transitamos y caminamos, podemos habitar esa instalación sonora, ¿sí? Bueno, algo muy interesante, lo que les decía, la presencia activa del espectador. Escultura sonora, por otro lado, eh, tiene una relación también muy directa, el objeto, el espacio, el tiempo, el movimiento. Y hay varias tipologías: la tipología de máquinas musicales, arte cinético y ruido, escultura sonora expandida, metainstrumentos, escultura sonora de carácter instrumental. Les voy a poner algunos ejemplos generales de esto y cómo se relaciona un poco con ciertas tecnologías o cierto trabajo con estructuras muy grandes
y también con circuitos electrónicos. Las máquinas musicales, por ejemplo, la cuestión mecánica de cómo producir un sonido y crear un sonido que tenga significado. Aquí les muestro un ejemplo rápido. Bueno, como vemos, podríamos decir que es una máquina musical, pero no propiamente produce una melodía, sino que emula el sonido de un pájaro, ¿no? Que en realidad podemos también pensarlo como una melodía. Y por el sentido tradicional de la música no es propiamente una melodía, sino el sonido de un pájaro. Este tipo de instrumentos, autómatas, musicales, sonoros, se empiezan a dar mucho y son parte justamente, bueno, tienen una larga historia de hace muchos siglos, pero es parte de pensar una manera de cómo es una escultura o una máquina, ¿no? Aquí ciertas esculturas resonantes, les pongo unos 3 ejemplos muy rápidos. Por ejemplo, es muy interesante, es en Croacia. Es un malecón donde, aquí donde están sentadas las personas, hay espacios o hay orificios como si fueran los de una armónica, ¿sí? Entonces, el momento en el que el mar choca con las escaleras, produce, produce sonido, ¿sí? Produce sonido y esto lo podríamos ver como una estructura que puede ser una escultura o puede ser un metainstrumento o puede ser incluso una instalación sonora, ¿no? Ese sería un primer ejemplo. El segundo ejemplo es este. Es una escultura inmensa que está en una zona donde hay mucho viento, ¿sí? Son tubos grandísimos. Lo que sucede obviamente con los tubos, al recibir el sonido del viento, el viento, la fuerza del viento produce el sonido, ¿sí? Ok, como último ejemplo de este apartado, quiero mostrarles otro que funciona de la misma manera, son tubos con orificios en una zona donde hay unos vientos muy fuertes y donde obviamente se produce sonido por la fuerza del viento. Bueno, para continuar, una idea de la escultura también tiene que ver con el arte cinético y con el ruido. Máquinas de movimiento perpetuo, instrumentos futuristas, como los que mencioné, les mostré al principio del libro solo, y esculturas cinéticas, ¿no? Este tipo de esculturas que propiamente no les interesa tanto el resultado del sonido, pero sí son parte de una idea mecánica que tiene como resultado el sonido, ¿no? Y el ruido. Jean Tinguely steht in einer künstlerischen Tradition. Hat sich mit Kunst auseinandergesetzt, künstlerisch sehr ambitioniert, und es war ihm ein ganz großes Anliegen, dass man auch Spaß an den Werken hat. Den ersten großen internationalen Durchbruch hatte er eben mit seinen Metamatik-Zeichenmaschinen. También como parte de la escultura tenemos las esculturas de carácter instrumental. Voy a mostrarle 2 ejemplos de eso aquí. Ahí está, perdón.
El siguiente ejemplo, es un ejemplo bastante interesante porque son esculturas, desarrolladas por, este, los hermanos Bachet, que son dos hermanos que después de la guerra decidieron hacer y crear esculturas de diversos tipos. Empezaron a trabajar con este tipo de materiales y crear esculturas que son más de carácter instrumental. Aquí va el ejemplo. Ok, también encontramos esculturas sonoras con circuitos electrónicos. Se fijan aquí, es todo un circuito electrónico, pero con una idea, plástica, de estética, de crear una escultura tal cual, pero una escultura que suene al mismo tiempo. Hay varios tipos de escultura, como hemos visto anteriormente. Este tipo de escultura electrónica también es algo que se ha hecho desde la mitad del siglo pasado. Eh, Les muestro este sintetizador, hablando de ese trabajo de síntesis analógica. Este sintetizador está hecho por mí. Les cuento que parte de esta charla también es un concierto binaural que voy a dar. eh, y uso este instrumento que yo hice. Se fijan todos los circuitos electrónicos, toda la placa, todo está soldado ahí de manera muy artesanal. Este, y funciona con fotorresistencias. Aquí hay una fotorresistencia aquí, otra fotorresistencia acá. Y la luz hace los cambios de altura en las frecuencias, ¿sí? Estas perillas, por ejemplo, esta perilla controla la velocidad de la luz de estos dos pequeños LEDs que están ahí, que también influyen en el sonido con las fotorresistencias. Las perillas de abajo, este es un oscilador de baja frecuencia, un LFO, que justamente hace pequeños intervalos de tiempo según la velocidad de fluctuación. Y esta perilla, estas dos perillas, esta que está aquí y esta acá, es el LFO, y esta perilla que está aquí y esta que está acá son los dos osciladores principales de este instrumento, ¿sí? Es un instrumento que yo uso para la interpretación, para la experimentación en vivo, para una cuestión más performática, ¿sí? Bueno, les muestro un ejemplo de cómo se trabajan este tipo de esculturas. Vean, este es de Peter Vogel. Es el mismo principio, en realidad son fotorresistencias, y él crea toda esta escultura, que a la vez también puede ser instalación, que a la vez también puede ser un instrumento, ¿sí? Que está en la pared, ¿no? En la pared, y donde recibe luz y a través de la sombra va haciendo los cambios y puede interpretar la música que da esta escultura. Ok, ahí está el ejemplo. Continuamos. Bueno, comparativa de instalación y escultura sonora. Esto lo pongo como un extra, es parte también de la investigación de maestría que estoy culminando. La relación de los tiempos, tiempo cronológico, tiempo musical en las esculturas y en las instalaciones, el espacio como parámetro composicional, el concepto de objeto sonoro,
el entorno, la forma, estructura del discurso sonoro, la experiencia comunica propuesta, y algo muy interesante con estas dos es el rol del espectador. Si algo trae consigo el arte sonoro y sobre todo el arte sonoro a través de la tecnología, es la interacción del espectador. Si el espectador ya adquiere otro nombre, ahora se vuelve usuario, sobre todo ya en la era digital, que ahorita vamos a esa parte, cambian los roles, ¿no? Bueno, como siguiente apartado quiero mostrarles un ejemplo muy icónico, sobre todo en relación a la colaboración. Yo les platicaba que el hecho de trabajar con otras áreas ha hecho que el arte se vuelva más colaborativo, ¿no? El hecho de trabajar con otras disciplinas que no solo artísticas, sino también de otro tipo, como las ingenierías, justamente, es algo que ha enriquecido mucho la parte del arte en todo tipo, ¿no? Ya sea el arte musical, ya sea las artes plásticas, etcétera. El trabajar con otras áreas que parecieran no tener nada que ver con el quehacer artístico. Este ejemplo es un pabellón que se hizo en 1958, es un pabellón efímero, duró un tiempo y se inauguró, ya no estuvo más. Es un pabellón que se hizo con los arquitectos Le Corbusier y Yanis Xenakis. Yanis Xenakis es un gran personaje, es un compositor que también es arquitecto y también fue arquitecto. De hecho tiene un libro muy interesante que se llama, creo que es Música de la Arquitectura. Se lo recomiendo bastante porque justamente en ese libro menciona cómo él trabaja la parte de la arquitectura, la traslada a música. Si se fija la forma de este edificio en relación con los puntos que unen de un lugar a otro y las formas que produce, él lo que hace en ciertas partituras es convertirlas en alturas, convertirlas en sonidos y convertirlas en ciertos ritmos, ¿sí? Entonces, él usa la arquitectura para hacer música y usa la música también como parte de su arquitectura, ¿no? Hay una combinación de ambas. También la colaboración con el compositor Edgar Varèse y Yanis Xenakis para la obra de este pabellón, que en principio este pabellón se hizo con 400 bocinas, creo que eran 400 bocinas internas, aparte de un montón de luces y otro tipo de cosas, a manera de que este pabellón era al mismo tiempo un espacio arquitectónico, pero al mismo tiempo era una instalación sonora, pero al mismo tiempo era una obra, ¿sí? Una composición musical, pero al mismo tiempo era una escultura, etcétera, etcétera. No cumplía todas esas opciones que puede haber en la mezcla de todo lo que les he mostrado hasta ahorita, ¿no? Entonces me gusta este ejemplo porque la colaboración con otras áreas creo que es muy importante y es lo que estoy buscando desde hace tiempo, sobre todo al irme integrando al uso de ciertas herramientas tecnológicas, como justamente en este apartado les voy a comentar. El cómputo físico, el arte sonoro interactivo, es algo que a mí en los últimos años me ha interesado bastante. He tratado de agregarlo a mi quehacer musical, a mi quehacer sonoro, el uso de ciertos dispositivos. Entonces, el cómputo físico refiere a la construcción de dispositivos y al desarrollo de interfaces, ¿sí? Herramientas de cómputo físico pueden ser placas electrónicas, pueden ser sensores, pueden ser actuadores, etc. Los de ingeniería mecatrónica van a entender muy bien esta parte, mucho mejor que yo. Para mí es un primer acercamiento, es un acercamiento más con una propuesta creativa. No soy, como les decía, yo no soy ingeniero, pero sí me gustaría colaborar con ingenieros. Es parte de esta charla, cómo podemos integrar la parte creativa y artística con las áreas como las ingenierías. Placas como estas, o como otro tipo de placas, microcomputadoras como estas, y protocolos de comunicación que pueden ser vía OSC, en redes, el uso de servomotores, que pueden ser autómatas, que pueden ser programados para que tengan un comportamiento autómata y generen ciertos sonidos, etc. Se puede hacer infinidad de cosas, ¿no? Aquí la idea es mostrar ese tipo de herramientas dentro del cómputo físico y cómo se muestran en algunos ejemplos en el arte. Les voy a mostrar algunos ejemplos. Voy a empezar con este artista sonoro, Simón, donde es muy interesante lo que hace, porque él solo usa estos pequeños motorcitos
que ni siquiera traen la placa electrónica, son motores que tienen cierto voltaje y listo. Los pone dentro de cajas, va conectado un pequeño cable con una pelotita y esa pelotita rebota en cajas, ¿no? Y hace estructuras inmensas como instalaciones donde pone esos motores en las cajas y suena todo el espacio de esa manera. Les voy a poner algunos ejemplos de eso. Ok, en términos generales es una, eh, una muestra muy general del trabajo de Simón. Y les voy a mostrar el siguiente ejemplo que es de un compositor que usa tipos de sensores de proximidad o sensores ultrasónicos, varios tipos de sensores, justamente para hacer una instalación en la que el espectador sea el que haga su propia música. Muestro el ejemplo, se llama Lines, líneas. Aquí, por ejemplo, es muy interesante ver cómo, bueno, las bocinas están aquí, están conectadas. Aquí en estos tubos, dentro hay un sensor que percibe cuando la presencia de la persona, incluso cuando se acerca, cambia el ritmo, como estamos escuchando ahí. Entonces, el espectador que se vuelve usuario y se vuelve parte de la obra, puede empezar a hacer su propia música, ¿no? Otro ejemplo es dejando cosas ahí para que se queden sonando y crear ciertos ritmos, ciertas melodías a gusto del usuario, ¿no? Bueno, este es un ejemplo de cómo se puede usar este tipo de tecnologías, este tipo de placas electrónicas, de diversos sensores para hacer una propuesta de este tipo de instalaciones. Los siguientes tres ejemplos que les voy a mostrar, ya para hacer este apartado y casi finalizar, son tres esculturas de carácter instrumental, pero ahora tienen esa parte tecnológica, tienen placas electrónicas, tienen microcomputadoras y sensores para que funcionen de otra manera. He puesto algunos tres fragmentos cortos sobre esto.
Ok, ya para cerrar, ya para ir al último apartado, ya me extendí un poquito, pero bueno, quiero mostrarles en qué estoy trabajando ahora. Estoy trabajando con un sensor inercial que seguramente los ingenieros mecatrónicos que estén viendo esta charla conocen bastante bien o han podido trabajar con él. Es un sensor, una unidad de medición inercial que mide eh, la aceleración y la posición X, Y, Z, ¿no? Este sensor que tiene esos 6 grados de, de captura o de datos que puede captar, pitch, roll y yaw, que es el movimiento. Esto se usa mucho para aeronáutica o cierto tipo de cosas, así como drones, por ejemplo. Los drones tienen un sensor de este tipo para los movimientos que ven en pantalla en X, Y, Z. Y también es un sensor que mide la aceleración, ¿no? La escala de valores que tiene, aquí la muestro nomás para que se den una idea de la lectura. Es importante porque estos valores yo los escalo después para hacer sonido, ¿sí? Entonces el proyecto que tengo ahorita es usar este sensor para diversas cosas, para hacer instalaciones, para hacer esculturas y para hacer interfaces para instrumentistas. Ahorita les voy a mostrar una interfaz que ya tengo hecha con este sensor y qué comportamiento puede tener, ¿sí? Bueno, la implementación es a través de un Arduino Nano y una antena NRF24L01, una antena que se comunica con, digamos, con la computadora para que reciba la señal a través de otro Arduino y así poder sonificar los datos. Este es una muestra de lo que dice en el protoboard. Es una muestra muy simple con FreeSync, que es uno de esos softwares que agradecemos los que no somos ingenieros porque tenemos acceso para hacer este tipo de proyectos muy sencillos, ¿sí? En los que podemos trabajar este tipo de cosas. Bueno, ¿cuál es la función o qué es lo que estoy haciendo? Estoy sonificando los datos. Sonificar datos significa que las escalas que les pasé ahorita de los datos que manda el sensor, yo los recibo en un software y en ese software yo los asigno a valores de sonido, ¿sí? Valores musicales, comunicación OSC. Y bueno, otras opciones que hay es hacer ciertos procesos generativos, que todavía no llego a esa parte, pero es una de las cosas, de las intenciones que es llegar a que a través de este sensor se genere
sonido y estructuras sonoras de diferentes tipos. Que sea totalmente autónomo a través de ciertos algoritmos, ¿sí? También me interesa mapear y hacer un análisis de los trazos. Este tipo de cosas también se pueden usar con bailarines, ¿sí? Por ejemplo, que tengan este sensor y todos los movimientos son mapeados para que también ellos funjan no solo como bailarines, sino que también como músicos, porque el movimiento hace que el sensor mande datos a la computadora y suene y al mismo tiempo están produciendo sonido. Entonces es una intención de combinar ciertas disciplinas con este tipo de cosas. Este es el software que les decía. Ahí yo recibo los datos. Ahorita les voy a mostrar un ejemplo en vivo. Bueno, ahorita con mi guante. Y esos datos me mandan, yo los separo y con esos datos yo los puedo combinar y hacer sonido con ellos. ¿Sí? Otro tipo de software que uso también es que es un software por código, se llama Super Collider. Este es un sintetizador que yo creé. Luego recibo los datos vía OSC. Aquí está el OSC. Y aquí está la escala de valores que yo puedo utilizar con algunos faders. Fader 1, fader 2, fader 3, fader 4. Y alterar varios aspectos como el ritmo, como la frecuencia, como osciladores y como la amplitud. ¿Sí? Bueno, ¿qué puedo hacer con este sensor? Como ya les comentaba, puedo hacer instalaciones sonoras. Puedo hacer esculturas sonoras. Puedo crear instrumentos musicales, puedo hacer extensiones de instrumentos acústicos ya hechos, ¿no? Que tenga como algo extra a través de este dispositivo, y también creación de interfaces para ejecutantes y para usuarios en general, que cualquier persona que pueda usar este sensor pueda hacer música. Entonces les voy a mostrar el ejemplo ya para cerrar con esto. Ahí me veo, sí. Ok. Bueno, este es el guante, este es ya el sensor. Se fijan en la parte, consta de dos partes. Una es el guante, donde está pegado el sensor, está cosido. Y la otra es esta muñequera de uso común para deportes o para cuestiones de salud física y rehabilitación. Y bueno, ahí integro los componentes que les había comentado, la placa de Arduino Nano, la antena que está aquí abajo, la pila, que es una pequeña pila que conseguí de 3.7 volts, y arriba tiene una plaquita para conectarle USB y se recargue. ¿Sí? Entonces les voy a mostrar cómo funciona. Voy a prenderlo, aquí está el botón. Pues ahí está. Voy a proceder a encenderlo, pero quiero, denme un segundo, que vean qué sucede. Listo, ponerme los audífonos, porque va a hacer sonido y para que no se retroalimente. Entonces, ok, aquí va. Lo que ven ustedes en pantalla son dos softwares. El software de la izquierda, en el software de la izquierda recibo la señal del sensor. Voy a prenderlo, van a ver cómo voy a activarlo aquí. Voy a prenderlo y inmediatamente ya recibe la señal. Vean. Aquí está mi mano. Vean los movimientos. Cuando yo hago esto, se mueve GX. Cuando hago esto, GY. Y cuando hago esto, GZ. ¿Sí? Los valores AX y Z son los de acelerómetro. ¿Sí? Y bueno, este software está conectado con el software de la derecha para producir sonidos. Están mapeados. Entonces cualquier señal que entre al software va a producir sonido. ¿Sí? Voy a ponerles un ejemplo. A ver si lo escuchan. Hola. Oh. No sé si lo escuchan, creo que les está llegando. Voy a probar otra vez.
creo que ahí ya les está llegando. Perfecto. Entonces, bien, va a entrar mi voz. Voy a apagar el otro micrófono para que escuchen los procesos. Mejor. Cuando no muevo el guante, no sucede nada. Incluso me puedo quedar así, va a regresar así. Entonces, todo es base al movimiento. Ahí pues, va a ser un ejemplo. Aquí están escuchando, ustedes son pequeños procesos con delay, que repite un eco de mi voz, y aparte un paneo que muevo el sonido. Voy a agregarle este. Bien, voy a hacer una prueba con sonidos. Estos son en el software de la derecha, tengo algunos loops. Voy a reproducir esos loops de algunas percusiones. Imagínense, esto lo puede usar un músico, un percusionista, al estar tocando la batería. Por ejemplo, esa es una que puede pasar. Está tocando y el movimiento se mapea y yo puedo hacer lo que sea con ese sonido e integrarlo a lo que está tocando o procesando los instrumentos que están tocando, ¿sí? Bueno, voy a hacer la prueba con el instrumento, aquí va. Ok, bueno, ese es el ejemplo que quería mostrarles. Bueno, está este primer prototipo de guante. Está esta primera prueba con el guante. La idea es que sea lo menos bromoso posible. Si se fijan, está muy cómodo. Puedo hacer cualquier movimiento y no va a entorpecer. Puedo hacerlo muy rápido y no va a suceder. Esto lo que estoy haciendo ahorita es componiendo una obra en la que el instrumentista, que es un percusionista, utiliza este guante y procesa el sonido que está sucediendo, ¿sí? Bueno, entonces con eso cerraría la charla. Un panorama general de todo esto, este mundo de la música y el arte sonoro a través de la tecnología y su relación y colaboración con ingenierías o con áreas que podrían parecer muy distantes del quehacer artístico. Yo creo que lo importante en estos tiempos y ese acceso a la tecnología es colaborar. El fenómeno colaborativo tiene que estar en todas las áreas, en el arte, pero también en la ciencia, o combinar arte, ciencia y tecnología. Entonces, bueno, quería mostrarles este panorama general, lo que estoy haciendo, e invitarlos a que conozcan más de este tipo de propuestas, y si en algún dado caso quieren colaborar, estaría increíble. Les van a tener mis datos ahí en la charla, y me gustaría también, les voy a hacer algunas preguntas en relación a lo que vimos. No es un examen, son preguntas sobre sus impresiones, y bueno, sería todo. Vuelvo a agradecer mucho a Difusión Cultural de la UBAC. Gracias por
la oportunidad de mostrar mi trabajo. Los espero también en el concierto. En el concierto voy a utilizar el guante, voy a utilizar el sintetizador que hice, que funciona con luz. Y bueno, espero lo disfruten y muchas gracias.